Santander vivió como otros departamentos el capítulo doloroso que dejó muertos, viudas y mucho dolor. Muy pocos textos reviven estas historias, sobre todo cuando se trata de contar el panorama oscuro y tenebroso de la macabra relación entre paramilitares, ejército y fuerzas políticas. Un veterano periodista conocedor de la situación fue quien puso el punto de partida para que el coronel del ejército, Julio César Prieto Rivera, luego de dejar la carrera activa de las armas, tomara la pluma para plasmar en un libro la evidencia de lo que se convertiría en una de sus tantas batallas. Porque cuando uno revisa qué se ha escrito sobre el tema, aparte de las noticias escuetas, no hay un referente que le permita a alguien de la región o a alguien que venga de afuera decir qué fue lo que sucedió en esto, cómo abordarlo, cómo llegar al tema. Y entonces, si el país no conoce y se pierde en la amnesia colectiva que nos caracteriza, ese capítulo de la parapolítica y de toda la podredumbre que sucedió en esta región y en general en todo el país, fácilmente alguien que revise dentro de medio siglo, un siglo, lo que sucedió acá dirá, no, pues aquí no pasó nada, esto es un país de arcángeles. Entonces, después de varias charlas que tuvimos y entrevistas, le dije, esto tiene que quedar escrito, ¿no? Y no solamente como una entrevista, como un reportaje, atrévase a dejarlo en forma de libro. Así nació Desenmascarando al hombre que mató a Pablo Escobar, con un contenido de no ficción que lucha contra la memoria volátil. Para el 2017, cada relato de hechos sucedidos desde 1956 hasta el 2016 están en las manos de la opinión pública. Y donde se puede evidenciar de manera clara las macabras alianzas de sectores políticos de nuestro país con grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, en una marcada pretensión por alcanzar el poder, donde se evidencian marcadas alianzas de miembros de la fuerza pública con estructuras armadas en aras de poder presentar resultados superiores y en algunos casos por lucrarse de manera personal. El coronel Prieto llega a la comarca chucureña a comandar el batallón de Infantería General Luciano de Luyer, una región que para la época estaba azotada por grupos armados de extrema derecha que desde el año 1995 la tenían bajo su control y donde no se movía una hoja sin el consentimiento de los paramilitares. Encuentro que el paramilitarismo se había convertido en una cultura que la comunidad en general aceptaba y que las autoridades de todo índole, de índole policivo, militar, eclesiástico y las mismas autoridades civiles permitían que existieran porque habían encontrado en esas organizaciones una cura para el mal que los aquejó por mucho tiempo, que fue la violencia nacida de las estructuras de izquierda, armadas de izquierda, como fueron el ELN inicialmente y posteriormente las FARC. Así las cosas, se viene entonces para el oficial una de sus más duras tareas y con la cual marcaría diferencia: combatir por igual a todos quienes estuvieran al margen de la ley. Un 90% de los grupos armados ilegales que hacían presencia en la región chucureña eran paramilitares y el 10% restante insurgencia del ELN y las FARC. Cada día iba presentando nuevos hechos, nuevos eventos y sin darse uno cuenta, pero siempre teniendo presente que estaba cumpliendo la misión constitucional, que estaba cumpliendo con el deber que me obligaba a mi función de soldado, cada día me iba introduciendo, iba avanzando mucho más en un medio totalmente nefasto, malévolo, macabro, que consistía en evidenciar las atrocidades que cometían estos hombres y mujeres que integraban las estructuras de los paramilitares. Atacarlos no fue fácil, pues así como la población, la mayoría de las instituciones estaban permeadas por los tentáculos corruptos de los paramilitares, fenómeno del que no se escapaba ni el mismo ejército, el cual tenía la misión constitucional de defender a la comunidad, algo que no se venía cumpliendo en esa provincia santandereana. Comparándolo con el canasto de las manzanas podridas, y se retrata aquí en el libro, de ciudadanos que confiaban en la autoridad, iban al batallón a contar algo y más se demoraban en dar su versión o en denunciar que estaba pasando tal o tal cosa, o que había un laboratorio en tal parte, o que estaban extorsionando a tales personas, que en propios miembros de las fuerzas militares de Colombia
ir a contarle a los paramilitares o a los actores de la guerra para decirles, mire, vino tal persona, miren a ver ustedes qué hacen. Y en el libro está el testimonio y las pruebas de gente que fue a confiar en la autoridad, en el Estado, y terminaron muertos. Fue muy triste, porque lo primero que pude evidenciar era que un vasto sector de la fuerza pública, dentro de la cual se encontraba el batallón que yo comandaba, el batallón Luciano de Luyer, se encontraba altamente comprometido con los paramilitares. Corruptos, corrompidos, carcomidos, convivían en un maquiavélico contubernio donde los hombres no servían para la seguridad del pueblo, sino a los intereses de los criminales. Igual se presentaba en autoridades del orden civil, en alcaldes, en concejales y escalando un poco más allá, en diputados de la Asamblea del Departamento y en el mismo gobernador. Aspectos que se iban evidenciando a medida que avanzaban las acciones ofensivas ordenadas por el coronel Prieto contra los paramilitares y que no dejaban resultados positivos. Por eso, el oficial empezó a tomar decisiones espinosas dentro de la tropa y la misma comunidad. Entonces, lo primero fue empezar a limpiar el batallón. Lo segundo, empezar a ganarme la confianza de la comunidad que creía en las autodefensas, que veía en los paramilitares unos aliados incondicionales que los habían librado de las FARC y el ELN en el pasado. Y lo tercero, con base en la confianza y en la depuración del batallón, empezar a obtener resultados en la lucha contra los paramilitares. Empezaron a atacarme, es que usted está acabando con la tranquilidad de la zona, usted está combatiendo a esos campesinos que nos defienden, esto era un remanso de paz, esta expresión me acuerdo textual, esto era un remanso de paz y tranquilidad hasta que usted llegó, mire que los muertos, mire que esto. Las acciones generaron la reacción de la clase dirigente, al punto que un representante a la Cámara lo señaló de estar persiguiendo a los campesinos que velaban por la seguridad en la región. Luego el turno fue para un diputado, quien le esgrimió la misma deplorable tesis, tejiendo así una chocante encerrona que tuvo como escenario un Consejo de Seguridad con presidente a bordo. Ya más adelante aparece el gobernador Hugo Aguilar, quien, basado en informaciones que le suministraban esos mismos políticos que me habían abordado inicialmente, inician una serie de quejas ante mis superiores y todo toma mayor dimensión en septiembre-octubre del 2004, cuando se atreven inclusive a llevar al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, al Carmen de Chucurí para que presida un Consejo de Seguridad por las supuestas condiciones negativas que vivía la seguridad de la zona, cuando era todo lo contrario. La realidad es que ese Consejo de Seguridad Presidencial lo que buscaba por parte de esos políticos aliados de los paramilitares era lograr mi traslado de esa unidad o mi retiro de la institución. Y hay cosas que me generan suspicacia. Esa lucha contra el paramilitarismo, en contraste, le generó también al coronel Prieto tener dentro de la misma institución militar enemigos. Por eso solicitó el retiro de manera paulatina a 8 oficiales, 14 suboficiales y 72 soldados profesionales. Entre estos, 8 fueron a parar a la cárcel. Que vendían a los paramilitares la información de quienes supuestamente habían entregado información al suscrito para desarrollar operaciones donde habían sido golpeados. Eran civiles que, al ser delatados de manera acomodada, mentirosa y con un ánimo de lucro, eran condenados a la muerte por parte de los paramilitares por sumas que oscilaban entre $1.000.000 y $1.5 millones de pesos. Porque gracias a usted se acabaron los paramilitares, se acabó también la guerra. Al notar la implacabilidad del coronel Prieto contra los paramilitares y sus tentáculos, se vino el respaldo de los habitantes de la zona, pero al tiempo, bajo la sombra se movía el hombre que dio lugar al título de la obra escrita por Prieto, Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, un exoficial de la policía que hizo parte del bloque de búsqueda y que públicamente se ufana de ser quien dio de baja al capo del narcotráfico Pablo Escobar. Aguilar, tras su retiro, dio de manera vertiginosa un salto a la arena política, convirtiéndose en cacique en Santander. Ya cuando ocurre lo del Carmen de Chucurí, esa encerrona donde piden mi cabeza ante el presidente de la República, pues fueron tan evidentes los políticos de aquel entonces, tan evidentes que ya era un hecho imposible de tratar de dibujar. Más adelante, en diciembre del año 2004, en una operación que realizamos con el CTI, obtenemos interceptación de líneas de los paramilitares y ahí se acaba de evidenciar de manera técnica
como políticos del departamento de Santander, como el entonces presidente de la Asamblea, Luis José Arenas Plada, como el mismo gobernador ejercicio Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, según lo que hablaban los paramilitares en esas interceptaciones telefónicas, eran fichas que actuaban a nombre de ellos, que habían sido elegidos con el apoyo de ellos. Entonces, pues, cada día traía una sorpresa más grande y cada día le permitía a uno tener un acervo probatorio mayor que de manera inmediata era del conocimiento de las autoridades competentes, pero que de manera inexplicable, o de pronto sí se explica uno, no tuvo ningún eco en la justicia, porque en esos momentos los posibles encartados, los sindicados, los que estarían vinculados con los paramilitares, ostentaban el poder político en el nivel regional y nacional. La obligación constitucional tuvo una reacción lamentable, como fue ver cómo fueron asesinadas más de 20 personas por el solo hecho de haber hablado con el entonces comandante del batallón, Luciano de Luyer, exhumar junto con la Fiscalía más de 40 osamentas humanas. Hay una historia muy triste, un muchacho de nombre Juan Carlos Díaz Esteves, que fue y habló conmigo en el batallón la última semana de diciembre del 2003 y volvió a hablar conmigo la segunda semana de enero del 2004. Por el solo hecho de haber ido en 2 oportunidades a hablar conmigo, fue asesinado por los paramilitares un mes más tarde, desaparecido durante 45 días hasta que su señor padre, de nombre Tiberio Díaz, un señor alto, como de 2 metros, un roble, como de unos 65 años, podía ser en ese momento mi padre, con lágrimas en los ojos fue a decirme que había encontrado el cuerpo de su hijo, que se lo ayudara a desenterrar. Coordiné con la Fiscalía, se hizo ese trabajo. Historias como esta se repitieron con líderes comunales y gente del común que manifestaba su complacencia por las acciones que adelantaba el ejército en contra de los paramilitares y que afectaban sus hilos que llegaban a reconocidos políticos. Este panorama se fue haciendo cada vez más evidente y las denuncias del coronel Prieto no se hicieron esperar, empezando a tener en su contra la poderosa clase política. Y lo digo con humildad, el único oficial en la historia del ejército, de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional, que encontrándose activo denunció a políticos en ejercicio por sus vínculos probados con estructuras armadas al margen de la ley y por medio de las cuales alcanzaron sus posiciones políticas. Indudablemente eso me generó la animadversión de la clase dirigente del país. Como todo en Colombia se encuentra subyugado al poder político, del manejo de esa maquinaria no se escapa el estamento militar que, presionado por los corruptos, dejó al coronel Prieto por fuera de los seleccionados para hacer curso para general. Así terminaba su carrera por cuenta de la batalla que dio contra los parapolíticos. Y yo combatí como soldado de la patria, como oficial del ejército, a los políticos corruptos que se habían unido con los grupos armados de extrema derecha para alcanzar los cargos de elección popular. Así fue el inicio del viacrucis de un soldado que hoy en día, desde el retiro y haciendo parte de esos hombres olvidados que hicieron grande el uniforme, actuando en representación del Estado, pero con resultados ilógicos y paradójicos. Hugo Aguilar es un personaje macabro de la historia colombiana. Es una persona que tiene un perfil muy interesante. Pero el libro, a pesar de tener el título de desenmascarar a ese hombre que se catapultó por la imagen que ilustra la portada del libro, no es un enfrentamiento con Hugo Aguilar. Es compartirle al pueblo colombiano cómo los políticos en este país acuden a lo que sea con tal de alcanzar el poder. En Colombia pueden haber, y si no somos consecuentes con nuestra labor de ciudadanos, habrá muchos Hugos Aguilar que se catapultan en la política con falsas imágenes, con falsos discursos, sin el ánimo de ayudar a la población, con el ánimo de lucro, de alcanzar el poder. El libro no es un enfrentamiento contra Hugo Aguilar, sino la muestra triste e infortunada, cómo sin darse cuenta la misma población idolatra a una figura que llega al poder, con macabras alianzas con la extrema derecha. En el sector académico es obligatorio leerlo. Primero porque, insisto, es el primer referente que hay escrito sobre el asunto, independiente de los nombres que estén allí mencionados. Y segundo porque si uno no conoce la historia de esta región, y en particular quienes se están formando en periodismo, entonces ¿de qué van a hablar? Eso es como si uno desconoce qué fue lo que pasó en la Colombia de la violencia bipartidista. Si uno no sabe eso, entonces no sabe por qué el origen de las FARC o del ELN o de los propios paramilitares. Desenmascarando al hombre que mató a Pablo Escobar, muestra la verdad de una región
en la que el coronel Julio César Prieto Rivera marcó diferencia al combatir ese flagelo que se creyó la cura, pero que resultó peor que la enfermedad. Eso es lo que me motiva a mí para seguir haciendo lo que he hecho.